Muy buenas amigos y bienvenidos al mundo del revés. Prosigamos con otros 14 miembros de la lista del Club Maldito de los 27. El 15º miembro es Ronald Charles McKinnon, más conocido como Pegpin, nacido el 8 de septiembre de 1945 y fue un músico estadounidense. Fundó, junto con otros miembros, la banda de rock psicodélico Grateful Dead. Contrario a sus compañeros de banda, siempre evitó las drogas psicodélicas, decantándose por el consumo de alcohol. Su salud se vio afectada por ello. Fue hallado muerto a causa de una hemorragia gastrointestinal el 8 de marzo de 1973. El 16º miembro es Roger Lee Durham, nacido el 14 de febrero de 1946 y fue miembro musical estadounidense. Formaron el grupo mientras los miembros estudiaban secundaria, llamados The Sanseries. Aprendieron a tocar instrumentos y cambiaron su nombre a Bloodstone. El 27 de julio de 1973, el grupo se llevó un duro golpe cuando Durham murió después de caer de un caballo. Era un veterano de la guerra de Vietnam, había servido con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como un aviador y por ello fue enterrado en el Cementerio Nacional de Fort Leavenworth. El 17º miembro es Wallace Young, nacido en Scottsdale, Arizona, el 12 de enero de 1947 y fue el teclista de los Cheese. Después de 3 álbumes alcanzaron cierta notoriedad y estando a mitad del camino en la grabación del 4º álbum fue cuando la tragedia dio un durísimo golpe a la banda. El 12 de agosto de 1974, volando durante una fuerte tormenta, el avión que los trasladaba se accidenta y mueren con él Bill Chase, líder y creador de la banda, el guitarrista John Emma y el bajista Walter Clark, además de los 2 pilotos. Estas muertes serían también el fin de la banda. El 18º miembro es David Michael Alexander, nacido el 3 de junio de 1947 y fue un bajista estadounidense, conocido por ser el bajista original de la banda proto-punk The Stooges. Su familia se trasladó a Ann Arbor, en Michigan, y Alexander asistió a la escuela secundaria donde conoció a los hermanos Ron y Scott Assenton. Posteriormente juntos conocieron a Iggy Pop y formaron The Stooges. Alexander fue despedido de la banda después de aparecer en el Festival Internacional de Música Goose Lake demasiado borracho como para tocar. El 10 de febrero de 1975, después de ser admitido en un hospital para la pancreatitis que estaba vinculado a su consumo de alcohol, murió de un edema pulmonar. El 19º miembro es Peter William Ham, nacido el 27 de abril de 1947 y fue un cantante, compositor y guitarrista galés. Formó un grupo de rock llamado The Panthers, que tras algunos cambios en los miembros pasó a llamarse The Heavy Ace. Llamaron la atención de Mark Evans, el asistente personal de The Beatles, y tras la aprobación de estos firmaron por el sello Upper Records. Cambiaron el nombre a Badfinger y tuvieron mucho éxito. Posteriormente trabajaron para la Warner Bros. En los años posteriores, la banda se vio envuelta en muchos problemas internos, financieros y gerenciales, y su música fue sofocada. Sin ingresos y el gerente de la banda poco comunicativo, Ham se desanimó y 3 días antes de cumplir 28 se ahorcó en el garaje de su casa en Surrey. Dejó atrás a una novia embarazada que dio a luz a su hija un mes después de su muerte. Su nota de suicidio tenía la declaración: "No se me permitirá amar y confiar en todo el mundo. Esto es mejor. Stan Polley es un bastardo desalmado, lo llevaré conmigo", refiriéndose al gerente de la banda. El 20º miembro es Gary Mervyn Thane, nacido el 15 de mayo de 1948 y fue un bajista de rock neozelandés. En Nueva Zelanda perteneció a la banda The Strangers y cuando se trasladó a Australia se unió al grupo The Secrets. Posteriormente se fue a la banda New Nerdery. De allí pasó a Keith Harley Band y finalmente fue convocado para tocar en Uriah Heep,
donde ganó fama y ayudó a la banda a lograr su mejor época. En septiembre de 1974, durante un show en Dallas, Texas, Zane recibió un choque eléctrico del cual nunca se recobró completamente y fue despedido de la banda a principios de 1975 debido a su drogadicción. Zane falleció el 8 de diciembre de 1975 en su domicilio de Londres debido a una sobredosis de heroína. El 21º miembro es Evangelina Sobredo Galanes, más conocida como Cecilia. Nació el 11 de octubre de 1948 y fue una cantautora española. Se educó con una monja estadounidense que la animó a tocar la guitarra y a cantar. Comenzó y abandonó los estudios de Derecho, decidiendo dedicarse por completo a la música y a componer sus propias letras. Cecilia tuvo algunos problemas con la censura existente en España durante la dictadura del general Franco. Algunas letras tuvieron que ser modificadas, ciertos temas fueron descartados de los discos y algunas de sus portadas fueron sustituidas. El 2 de agosto de 1976, sobre las 6:20 de la madrugada, Cecilia falleció en un accidente de tráfico en el casco urbano de Colinas de Trasmonte, en Zamora. Regresaba tras un concierto esa misma noche de Vigo y se estrelló con la parte posterior de un carro tirado por bueyes, que circulaba sin luces y no había alumbrado público en la calzada. También se apuntó como causa un cierto exceso de velocidad. En el momento del accidente iba dormida en el coche y murió de forma instantánea. La acompañaban sus 3 músicos, 2 de los cuales se salvaron, pero el batería Carlos de la Iglesia también murió en el acto. El 22º miembro es Helmut Hollen, nacido el 2 de marzo de 1950 y fue un bajista alemán y músico. Al principio de su carrera musical, Helmut Hollen ganó experiencia en varias bandas locales y posteriormente llegó a la banda Triumvirat, donde ganó fama grabando 2 álbumes y haciendo 2 giras por Estados Unidos. A finales de 1975 dejó la banda para seguir una carrera en solitario. El 3 de mayo de 1970, Hollen murió de intoxicación por un monóxido de carbono mientras escuchaba algunas de las pistas de estudio en el reproductor de cassette de su coche, con el motor encendido dentro de su garaje. El 23º miembro es Christopher Brentford, más conocido como Chris Bell. Nació el 12 de enero de 1951 y fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Empezó a tocar música a los 12 años en varias bandas de garaje. Posteriormente se unió a Jinx hasta su separación como banda y montó Big Star. Lanzaron el primer álbum, pero no logró éxito comercial. Bell dejó la banda en 1972. Continuó en solitario creando temas, lanzándolos como singles, pero ninguno en un álbum de larga duración. Luchó con la depresión para el resto de su vida. Tuvo problemas relacionados con las drogas y el alcohol, al mismo tiempo que se inmersaba profundamente en el cristianismo. El 27 de diciembre de 1978 perdió el control de su coche deportivo camino a casa, golpeando un poste de la luz de madera en el lado de la carretera. Le cayó encima y lo mató al instante. El 25º miembro es Peter Luis Vicente Freitas, nacido el 2 de agosto de 1961 y fue músico además de productor trinitense. Se unió a los Benjamin y 6 años después los dejó temporalmente para pasar varios meses bebiendo en Nueva Orleans, mientras intentaba formar un grupo nuevo de Sex Gods. 2 años más tarde volvió a los Bunnymen para grabar su 5º álbum, aunque solo como un miembro a tiempo parcial. Se casó en el mismo año y su hija Lucy Mary nació un año más tarde. Murió el 14 de junio de 1989 en un accidente cuando iba de Liverpool a Londres en su motocicleta de 900 centímetros cúbicos, colisionando contra otro vehículo. Sus cenizas están enterradas en Gurney-on-Thames. El 26º miembro es Mia Catherine Zapata, nacida el 25 de agosto de 1965 y fue cantante estadounidense.
Tempranamente aprendió a tocar la guitarra y desarrolló sus habilidades musicales. Posteriormente se juntó con un grupo de amigos y fundó el grupo The Kids. El género musical que mayormente los marcó fue el movimiento punk. Hicieron una serie de conciertos donde se dieron a conocer y lograron una cantidad considerable de seguidores. Con el lanzamiento de su primer disco, comenzaron a tomar más notoriedad dentro de la escena musical y lograron realizar giras dentro de Estados Unidos y también por algunos países europeos. El 7 de julio de 1993, su cuerpo fue encontrado con signos de haber sido violada y brutalmente asesinada. El desconcierto entre su círculo de amigos y familiares fue total, no solo por lo terrible del suceso, sino porque además las circunstancias de su muerte y la identidad de su asesino fueron desconocidos durante aproximadamente una década. Se había obtenido una muestra de ADN en la saliva encontrada en el cuerpo de Mia y que había sido guardada. Permitió verificar que la saliva pertenecía a un hombre de origen cubano llamado Jesús Mezquia, el cual fue condenado a 37 años de prisión. Nirvana había participado en un acto benéfico para recaudar fondos a fin de investigar el asesinato. El 27º miembro es Kurt Cobain. Nació el 20 de febrero de 1967 y fue un cantante, guitarrista y compositor estadounidense. Empezó cantando a los 2 años y a los 4 años empezó a tocar el piano. La vida de Cobain cambió dramáticamente a los 9 años debido al divorcio de sus padres. Tras un año viviendo con su madre, después del divorcio se trasladó a vivir con su padre. Durante la adolescencia sufrió el acoso de sus compañeros de escuela y en la calle por ser amigo de un chico gay. Tocó la batería en un grupo de colegio de los 10 a los 16 años, sin saber leer música ni partituras. Su primera guitarra eléctrica fue un regalo de su tío cuando tenía 14 años. Dedicando 2 horas diarias a su manejo, aprendió todo lo necesario en 6 semanas de clase y empezó a escribir sus propias canciones. Intentó formar bandas con amigos, pero tuvo problemas frecuentes para encontrar a alguien con quien tocar debido a que ninguno de sus amigos poseía ningún talento musical en particular. Posteriormente, Cobain encontró a Chris Novoselic. La madre de Novoselic era propietaria de un salón de belleza, así que ellos pudieron practicar en el segundo piso del edificio ocasionalmente. Pocos años después, Cobain intentó convencerlo para formar una banda con él y le cedió una copia de una demo casera. Y después de meses pensándolo, aceptó unirse a Cobain, lo cual sentó las bases de Nirvana. Chad Channing se unió a la banda como batería, sin embargo, no estaba satisfecho con su estilo y lo reemplazó por Dave Grohl. Con el primer disco, In Utero, la banda se enfrentó a la censura. Grandes cadenas de almacenes se negaron a tener el álbum en sus estanterías, alegando que títulos de canciones como Rape Me y el collage de fetos de plástico en la contraportada del álbum eran muy controvertidos para cadenas orientadas a la familia. Entonces la banda aceptó cambiar el arte del álbum y también el nombre de Rape Me por Wave Me, porque muchos residentes de pequeños pueblos no tenían tiendas locales de música y tenían que comprar sus álbumes en estas grandes cadenas de almacenes. Cobain conoció a Courtney Love en un concierto de los L7 y Butthole Surfers en Los Ángeles en mayo de 1991. A comienzos de 1992, Love descubrió que estaba embarazada. El 24 de febrero de 1992, Cobain se casó con Love en la playa de Waikiki de Hawái. El 18 de agosto de ese mismo año nació su hija, Frances Bean Cobain. Love admitió haber usado heroína sin saber que estaba embarazada. El Departamento de Servicios para Niños del Condado de Los Ángeles llevó a los Cobain a los tribunales y el juez ordenó separar a la niña de sus padres y la colocó bajo la custodia de la hermana de Courtney, Jane. Cuando la niña tenía 2 semanas de edad, tras litigar durante varias semanas, la pareja obtuvo nuevamente la custodia de su hija, tras un acuerdo de someterse a exámenes de orina y visitas regulares de un trabajador social. Cobain tuvo su primer contacto con las drogas iniciándose en el consumo de marihuana a los 13 años. Posteriormente se inició en el consumo de heroína.
Durante algunos meses Cobain usó la droga casualmente, pero no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en una adicción. En mayo de 1993, Cobain sufrió una sobredosis de heroína. En vez de llamar a una ambulancia, Love le inyectó naloxona, conseguida ilegalmente para sacarlo del estado de inconsciencia. Unas horas más tarde, Cobain tocó junto a Nirvana uno de los conciertos más memorables del año, y el público no notó que algo extraño había ocurrido. El 4 de marzo de 1994, Love descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación de champán y flunitrazepam. Fue llevado de forma inmediata al hospital y pasó el resto del día inconsciente. Posteriormente, Love insistió públicamente en que el incidente fue un intento de suicidio de Cobain. El 18 de marzo, Love llamó a la policía para informar de que Cobain se quería suicidar y que se había encerrado en su cuarto con un arma. La policía fue a la residencia y confiscó varias armas y una botella de píldoras a Cobain, que insistió en que no se quería suicidar y que se había encerrado para esconderse de su mujer. Cuando la policía le preguntó sobre el tema, ella admitió que Cobain nunca había mencionado que quería suicidarse y que no lo había visto con un arma. El 30 de marzo, Cobain ingresó en el centro de recuperación Exodus de Los Ángeles y el 1 por la noche, Cobain salió del edificio, escaló una reja de 1,80 m de alto y dejó el centro. El 3 de abril, Love contrató al investigador privado Tom Grant para hallar a Cobain. Tom Grant ha discrepado posteriormente de la versión oficial de la muerte de Kurt Cobain. Al día siguiente, Love rellenó un informe de persona desaparecida con el nombre de la madre de Cobain, sin su permiso. Además, añadió que este se quería suicidar y que estaba en posesión de un arma de fuego. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje por un empleado que llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí. Con la excepción de una pequeña cantidad de sangre saliendo del oído de Cobain, Smith informó que no había notado signos visibles de traumatismo y al principio creyó que estaba durmiendo. Smith encontró en un pequeño jarrón de flores lo que parecía ser una nota de suicidio, diciendo, entre otras cosas: "Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Francis. Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, los quiero". Al lado del cuerpo se encontró una escopeta. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida de bala infligida en la cabeza. El informe estima que Cobain murió el 15 de abril. Esta es la muerte más misteriosa del Club de los Malditos 27, merecedora de un programa propio. El 24º miembro es Vince Dale, más conocido como D-Bone, nacido el 1 de abril de 1958 y fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Como adolescente, Bone empezó a pintar y filmó sus obras D-Bone. En parte, D era por una jerga por el cannabis. Formó Minutemen con el amigo de la infancia Mike Watt en el bajo y añadiendo al ex batería de Reactionaries George Hurley. Su estilo tenía una pesada sensación de funk blues que era muy diferente de otras bandas punk hardcore. El 22 de diciembre de 1985, Byrne murió en un accidente de camioneta en el desierto. Como había estado enfermo de fiebre, estaba acostado en la parte trasera de la camioneta, sin cinturón de seguridad. Cuando la furgoneta se salió de la carretera, Byrne salió disparado por la puerta trasera y murió instantáneamente al partirse el cuello. La banda inmediatamente se disolvió. El 28º miembro es Kristen Mary Puff. Nació el 26 de mayo de 1967 y fue un bajista estadounidense. Courtney Love y Eric Erickson oyeron tocar a Kristen en una gira con Janitor You y le ofrecieron unirse a la banda como bajista, en sustitución de Leslie Hardy. Al principio Kristen lo rechazó, pero finalmente aceptó. El 16 de junio de 1994, Puff fue encontrada muerta por su amigo Paul Erickson.
Estaba muerta en la bañera y había sufrido una sobredosis de heroína. Este último fue confirmado gracias a una autopsia. Como habéis podido escuchar, 3 de las 4 últimas muertes han tenido involucrado a algún miembro de la familia Cobain. No creemos en las casualidades, pero no es momento de especular y sí de despedirse. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo misterio, amigos.